Yo de 9, él de 7, ya nos empezamos a ir a las canchas de la colonia. Entonces a jugar con gente de 17, o sea, 15, ya eran más grandes. Y éramos bien entrones los dos, o sea, no nos achicábamos y era buen papá con nosotros porque era muy, muy deportista, o sea, entonces nos llevaba mucho a todo y a jugar en todos lados, o sea, jugábamos mucho fútbol y que si íbamos al tenis y a la fecha juega el pádel y vamos al pádel, ¿no? Así, entonces, o sea, son súper serenos para esa parte, se controlan mucho más. Digo, yo explotaba, ¿no? O exploto. Y pues con Andrés tengo una relación única, yo lo amo así, siempre he dicho que es mi ídolo, muy pegado a mí. Luego cuando se fue a Monterrey, pues nos tocó hasta vivir juntos un rato otra vez, después de muchos años. Y un día de la comezón y el dolor de que te mueves poquito así. Y sí, un día le dije que sí me podían dormir unos 2 días, o sea, Okay. que sentía mucho dolor. Y pues no se podía, ¿verdad? Yo estaba bien triste y mi mamá fue a hablar con el auxiliar. Quédeselo el verano, se lo regalo, ¿no? Y como, no, o sea, usted la oportunidad que se quede el verano. Siempre hay uno como que no está registrado, está así. Dicen que la hiperactividad es un desorden, pero para Jordi fue la energía que encendió su destino. Un niño que a los 9 años dejó de sentir las piernas por el peso de sus emociones al sentirse desplazado, y cuya piel se cuarteaba ante el dolor del rechazo y algunos problemas familiares. No solo aprendió a caminar, sino a burlar la adversidad, con una sonrisa inquebrantable. Su historia no es la de un camino pavimentado, sino la de un hermano mayor que abrió camino y se hizo ancla, un hijo que encontró en el fútbol el idioma para proteger a los suyos, y un futbolista que hoy entiende que la verdadera gloria no está en una lista de convocados, sino en la paz de haberlo entregado todo. Jordi es la prueba de que cuando el cuerpo grita, el alma responde con la fuerza necesaria para llegar a la cima. Él es Jordi Cortizo. Hola, Jordi. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, qué padre párrafo. ¿Cómo escuchaste ese párrafo? Bien, me recordó muchas cosas. Sí. Sí, cómo no. De un poco de lo que he pasado en esas partes de mi vida. Exactamente es lo que queremos hacer un recorrido por tu vida, porque muchas veces la gente ve al jugador en la cancha y no sabe todo lo que hay detrás, Sí. ¿no? Tenemos todos los seres humanos muchas razones, muchos motivos para ser y actuar como somos. Y bueno, pues este lugar y este espacio donde nace la fuerza es para conocer todo lo que hay detrás. Pues yo encantado de contar esta parte de mi historia. Padrísimo. Jordi, cuéntanos un poquito. Creciste en Querétaro, son 3 hermanos, tu papá, tu mamá. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas tú esta primera infancia? Pues mira, sí, justo queretano, y tengo un hermano muy pegado a mí, nos llevamos año 8 meses, entonces ha sido mi rival más contundente durante mi carrera, ¿no? Porque sí me recuerdo siempre con él y un balón, o sea, los dos éramos locos del fútbol. Mi primera palabra fue gol. Sí. Pues crecimos justo con una familia muy futbolera y esa ventaja de ser tan cercanos de edad, pues nos permitió jugar siempre muchísimo fútbol. Entonces teníamos nuestras porterías y a todos lados íbamos a jugar. Yo de 9, él de 7, ya nos empezamos a ir a las canchas de la colonia. Ok. Entonces a jugar con gente de 17, o sea, 15, ya eran más grandes y éramos bien entrones los dos, o sea, no nos achicábamos y pues siempre me recuerdo esa parte de mi vida como con un balón y siempre quise ser jugador, o sea, siempre quise estar jugando fútbol. Oye, dice tu mamá por ahí que de repente iba a buscarte y que iba a buscar a todas las canchas de toda la colonia y no te encontraba, pero si no era en una, luego ya te encontraba en otra. Entonces, siempre sabía que ibas a estar tú con un balón en una cancha. Siempre. Y ya conocíamos el claxon, ya sabíamos que cuando sonaba así un claxon era por nosotros. Porque sí, nosotros éramos más chicos, ¿no? Entonces, pues mi mamá se preocupaba un poco, ¿no? Claro. Pero siempre estábamos en una cancha. Oye, Jordi, el fútbol y el balón, y tu primer palabra fue gol, antes que decir mamá o papá. Tu papá también muy motriz, ¿no? Sí. Bueno para el deporte, y él te ponía siempre al lado para poder ver los partidos de fútbol, Ajá. y tú escuchaste Gol. gol y Gol. dijiste gol. Sí, me sentaban a ver los partidos el fin de semana y pues decía ese gol. Y pues, creo que era una palabra también un poco fácil de recordar o decir y
por lo que me han contado, no que me acuerde, esa fue la primera palabra. Mi mamá todavía no me lo perdona. Claro. ¿Cómo no le dijiste mamá y dijiste Ajá. gol? Pero bueno, iba a ser algo muy importante en tu vida. Sí, sí. Por otro lado, un niño hiperactivo, Sí, un 100%. niño con muchísima energía, con mucha intensidad, bueno, para el trompo, también de repente si alguien lo provocaba, pues se iba con todo. ¿Buscaste también en el taekwondo? Sí. ¿Fuiste también campeón en el taekwondo? Platícanos un poquito de esa hiperactividad, porque de repente uno no se conoce y no sabes por qué tú estás como conectado al enchufe y Al todo el enchufe. día tienes mucha fuerza, energía Sí. e intensidad. Sí, justo que después llegaré a eso, de que justo creo que es una de las partes que ya para el alto rendimiento me ayudó. O sea, es algo que se complementa muy bien. Pero en su momento de niño, pues sí, ¿cómo lo apago, no? O sea, ¿qué más le pongo a hacer? Claro. Y justo yo empecé, primero fui al tenis un rato, que estaba ahí mi papá justo en el Cima Diamante, Ok. ahí arriba. Y pues un deporte para individual no era para mí, porque necesitaba aprender esa parte del equipo y perdía más el control, siento, en el tenis. O sea, como que me Tú castigaba solo. mucho, sí. Ok. De ahí me pasé al fútbol en la escuela, padre, y yo cuando cambio de escuela, que me voy al Austin, uno que está ahí abajo Ujú. del Álamos, éramos 8 alumnos, o sea, era de esas escuelas chiquititas, que de hecho ahí me ayudó mucho, fue el primer lugar que a mí me preguntaron como cómo estaba y que me tomara mi tiempo, porque en una escuela en la Asunción de 40 hacías algo mal, tú para afuera, tú para acá. Claro. Y acá la primera que hice, dije, ya me van a reportar, y me dijeron, no, a ver, vete a caminar, o sea, como que me sorprendió mucho y justo me mandaron a caminar, me fui así como a la cancha del recreo, regresé y yo solito llegué y dije, no, perdón, yo me equivoqué, tal, o sea, como que me encantó esa parte Si te dieron la oportunidad de de espacio y reflexionar. ya yo sabía que había hecho mal, ¿no? Ajá. Y ahí pues no había fútbol, no había nada, y ahí justo en el club de ahí arriba estaba el taekwondo y pues me llamaba la atención y me metí y pues igualito que en el fútbol me clavé, o sea, iba de lunes a sábado y lunes, miércoles y viernes a casa del profe allá por Pie de la Cuesta, Ujú. y martes, jueves, sábado ahí, y no fallaba, o sea, no fallaba y estaba yo encantado con poder dar patadas y que me dejaran. Ahora me lo permiten. Sí, acá sí Claro, claro, puedo claro. pegarme, ¿no? Y me Ajá. encantó y justo hasta que pues, conseguí llegar pues, a la cinta negra, que es negra como con rojo porque eres Ujú. menor de 15. mm, Fuimos al examen allá en Uruapan, que era así, padrísima experiencia. Y ya de ahí me regresé a la Asunción, otra vez, en secundaria. Ok. Y ahí regresé al fútbol. Ahí regresaste al fútbol, Sí, ya en ya. la Asunción. Y este tema de la explosibilidad, Jordi, Mm. también, ¿no? Eres un chavo con temperamento que también en la juventud podría ser utilizado en tu contra, o, ¿no? Como el mecha corta o el Sí. agresivo en algún momento, o el explosivo. Pero hoy también ese tipo de fuerza interna te también ha ayudado en el alto rendimiento. Sí, no, obviamente me pasó factura en su momento, porque más que nada, yo no era de buscar tanto el problema. O sea, yo no era peleonero en ese aspecto, o sea, que yo fuera así, no, más bien cuando me Si te hacían algo, buscan, pasaba algo, ajá, si te buscan, te y encuentran. explotaba, no Ok. había un punto medio y justo, o sea, me peleaba y luego me gustaba pelear con los de años arriba porque pues me aguantaban más el trompo, decía yo así, o sea, como que me encantaba estar en esa parte de la pelea, pero justo era muy explosivo y pues con entrenadores de chavo, o sea, de haber insultado o así, como que Ujú. pues me costó esa parte, pero justo el fútbol, yo cuando entré, pues te cambia todo porque estás chavo todavía y aquí no hay, te la perdono, esto, eh, es tu sueño y en un día te dicen que no y te lo tumban, que me pasó, digo, también me dijeron varias veces que no, entonces te hace madurar muy rápido, muy fácil y también, obviamente tuve mis explosiones y mis temas ahí en fuerzas básicas, pero pues a mí me salvaron la vida, le digo yo siempre. O sea, a mí el Claro. fútbol me puso en un lugar donde, para empezar, te aleja de muchas cosas malas, pero aparte te hace madurar como a nadie. O sea, a que te digan que no, a que te griten, o sea, a estar estrictamente comprometido en algo que a veces no es fácil. Hoy en día la gente
se puede quejar, ¿no? De, no, es que esto, es que no. A mí mi jefe, el entrenador, ¿sabes cómo me ha hablado, me ha tratado? O sea, ¿no? Y es como... Claro, no con cariñito. No, claro que no, y eso te forma a decir, tengo que hacer esto, tengo que mejorar esto, o cuando te dicen que no, un entrenador que fue racista conmigo por ser güerito y me dejó por fuera, y decir, ¿cómo me sobrepongo a esto de 18 años? Estoy aquí por fuera todos los días parado, o sea, quiero jugar, o estudio, o no, o sea, como que ahí yo siempre me dije a mí mismo que nadie me iba a decir que no, o sea, que nadie me iba a limitar lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y eso me ayudó mucho y justo se junta como, no me daban chance, pero pues yo no me podía pagar. O sea, entonces explotaba, pero me prendía. Entonces, Claro. de hecho, con un entrenador, con el Piti, me fue muy bien porque me picaba mucho, me provocaba. Entonces yo cuando me enojaba, pues si lo sabía canalizar bien, Claro. me metí en el juego y la agarraba y lo transformaba en algo bueno. Si me salía ya de esa línea, pues sí, ya mandaba la fregada todo, pero me ayudaba como, no, a mí, ¿por qué no voy a poder jugar o por qué no voy a poder hacer esto si yo quiero, pues yo puedo, ¿no? Entonces, ahí como que me ayudó y lo agradezco hoy en día esa parte de mi vida de haber tenido eso y de la terapia, que vengo de terapia Mira, con mi psicóloga es importantísimo. de que me trató de niño. Ok, qué O maravilla. sea, me trató justo esa etapa de Esa etapa. Sí, como 10, 12, ahí que empecé. Sí. Luego lo dejé y a los 18 regresé y hoy llevo 12 años. Es tu terapeuta. Pero Qué sí, maravilla. y como me conoce de niño, Claro. no la puedo hacer güey. Engañar. No, Oye, por un lado, Jordi, hiperactivo. Por otro lado, pues sí, explosivo. Por otro lado, competitivo. O sea, tampoco te gusta perder. O sea, tú vas por todas y tú quieres ganar todas. Y quizá también este tema de la explosibilidad o de ganarle a los más grandes y de meterte a patadas en el taekwondo era también por esta parte de la competitividad que te gusta Claro. ganar. No, claro, y con mi hermano igual, o sea, y nos metíamos Con a los Andrés torneos siempre. y a los torneos y era ganar el combate y, o sea, era como queríamos ganar. Hoy en día lo aprendí a manejar, que digo, me va a regañar mi entrenador porque él dice que hay que ganarlo todo. Ok. Hay que ganarlo todo. Y yo ya aprendí a jugar juegos de mesa, ping-pong, o sea, con la Ok, familia, ok. y me da igual, ¿no? Como esa parte de tal, que de repente sí hasta me empiezo o sea, quiero ganar, ¿no? Es el Claro. juego, obviamente, pero lo aprendí a controlar, porque en su momento no podía perder nada. O sea, me enojaba, aventaba el control, ¿sabes? O sea, Sí. entonces, pues sí, justo con esa parte con mi hermano, pues fue competencia durante muchísimos años de cualquier juego, pues estábamos todo el tiempo juntos y pues claro que le quería ganar. Claro. Pero justo siento que esas cosas que de repente son medio malas o que hay que aprender a controlar, en el fútbol hay que estar un poquito loquito o en el alto rendimiento, en cualquier deporte, porque pues, si tú no quieres ganar todo y te da igual, pues cómo te va a dar igual perder, ¿no? O si no estás un poquito intenso en ciertas cosas, va a ser más complicado que puedas llegar, ¿no? Claro. Tienes que estar un poquito... Un poquito. Un poquito. Sabiéndolo Solo controlar. de un lado, Solo claro. de un lado. Pero además es muy interesante ver cómo en la infancia un chavo que tiene todo esto, ¿no? Toda esta fuerza interna, si está mal llevado, pues puede ser muy complejo, ¿no? Puede ser muy, muy complejo y puedes fácilmente irte a la intensidad y a un camino malo. Sin embargo, tu mamá, de alguna manera, supo cómo hacer las cosas, supo cómo centrarte. ¿Cómo fue? No, yo decía que justo, o sea, Dios le da, bueno, a mí me dio la mamá que yo necesitaba porque es muy paciente, muy amorosa, o sea, es un ángel para mí, ¿no? O sea, yo digo, mi mamá es lo máximo, pero justo, o sea, yo era la mamá que necesitaba para lo que yo tenía y le digo justo, y después mi hermano pequeño es un pan, tranquilo, tal, le digo, pues sí, ya no le podía dar otro después de nosotros dos, Claro. Y me ayudó mucho porque justo yo necesitaba, pues justo esa paciencia, porque a veces no te entienden, pero ni tú mismo, ¿no? O sea, Sí, claro. entonces mi mamá sí me ayudó mucho porque, pues no sé, o si mi papá se enojaba o la directora o así, que es normal, yo me enojaría igual con un niño como yo. Mi mamá era ese lugar seguro que siempre me apoyaba, siempre me llevaba, siempre me aguantaba, o sea, siempre estaba conmigo ahí porque yo era muy explosivo y a la fecha cuando me enojo, lo que sea, y como me enojo y exploto, en 5 minutos yo estoy bien y ya quiero pedirle perdón a mi hermano, o sea, oye, vamos a jugar otra vez. Y mi hermano, quítate, no te quiero ver en 2 días, ¿no? Claro. Y yo era así, o sea, sí explotaba, pero
Entonces, todas esas partes tristes o cuando yo me quedaba así y tal, mi mamá siempre me apoyaba o me defendía así hasta en la escuela de maestras o así de que está loquito. No, no está loquito, ¿no? Así. Sí, así es. Y esa ¿no? parte fue... Pero te comprendía muy bien. Me comprendía y muy bien. Yo creo que tú necesitas esa comprensión. Sí. Porque cuando uno tiene ese carácter, que te comprendo muy bien yo también, puedes llegar a explotar y no se te sube la adrenalina a la cabeza Claro. y después se te baja, pero de forma 2, 3 minutos y ya pasó. ¿No? Pero sí, esta explosividad es genética. Tampoco es que sea una locura, ¿no? Es parte de alguna personalidad. Sí, no. Y digo, hoy en día, pues ya sabes que te tienes que salir antes de explotar, ¿no? Claro. Que mejor te vas a caminar, pero en ese momento llega toda la cabeza y pum, ¿no? Tronaba. Sí. Y pues justo digo, yo también ahí empecé con el medicamento como a los 13 así, que me ayudó mucho a concentrarme, pero me bajó muchísimo Tu energía. mi energía. Y me sentía otra persona y me chocaba. Ok. O sea, me chocaba esa... ¿Eso te medicaron? Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y después te lo quitaron? Sí. Ok. Sí, me medicaron. Para volver a ser tú mismo. Sí, no, y me dio lo de la piel. Ok. Yo creo que ahí fue. Antes de la piel, yo quisiera primero platicar de tu papá. Un personaje con su complejidad, ¿no? Muchas veces los papás nos podemos equivocar en unas o en otras cosas, ¿no? Tratamos de hacerlo mejor, sin embargo, a veces no sale, ¿no? También. Han sido quizá momentos complejos, al final vino una separación de tus padres. ¿Cómo fue tu relación con tu papá y cómo es ahora? Pues raro, obviamente, digo, hoy con más madurez puedes como separar cosas, porque fuera como el esposo, ¿no? Esa parte, era buen papá con nosotros porque era muy, muy deportista, o sea, entonces nos llevaba mucho a todo y a jugar en todos lados, jugábamos mucho fútbol y que si íbamos al tenis y a la fecha juega el pádel y vamos al pádel, ¿no? Así, entonces a mí me ayudó mucho en esa parte de lo deportivo, pues lo llevó a otro nivel porque era también muy competitivo y nos volvió igual en esa parte. Pero claro, no era igual de paciente, ¿no? Y yo era más explosivo, entonces era como, no, tú no juegas, ¿no? Como que esa parte que me costó en su momento, porque mi hermano es un crack, siempre lo he dicho así, se maneja muy bien, ¿no? O sea, de sus emociones, sí. Ok. Entonces él no llegaba justo al blanco-negro y me costaba esa parte de que, pues, ¿por qué me sacan a mí, ¿no? Y a él, ¿no? Y pues nada, fue como esa parte de pues, no te das cuenta de muchas cosas tú en en la infancia, pero pues sí lo sentía presente y lo platicaba ahora que le tocó ahora con Eva, que del golf unos papás estaba en la gira y que fatal, o sea, de que unos tratos, nalgadas, golpes, no sé qué, es una exigencia horrible, ¿no? Y yo me acuerdo y digo, es que a mí mi papá siempre me apoyó, mi mamá. O sea, a mí siempre me dijo que yo era Messi, que yo era tal y que yo tenía que agarrar el balón. Y fuera el partido que fuera, me tiraba para arriba y me decía, no, o sea, los regaños que me hacía era de que es que tú tendrías que haberla hecho tú. O tendrías que haber tú, porque o sea, tú tienes un don. O sea, entonces siempre me tiraron para arriba. Yo decía, pues es que al final yo nunca sentí presión porque, no sé, ya ves que hay gente que termina pues harto del deporte que está haciendo de esa exigencia. Y yo nunca sentí como presión, tú tienes que ser jugador, tú nunca eso, siempre fue como apoyo del bueno. Y después, pues ya cuando empecé en Gallos, justamente, que ya había la separación, todo, pues también me tocó ahí pues ser parte pues, hacer cargo de la familia, ¿no? De que pues no entender ciertas cosas y yo siempre lo digo, a mí nadie me las pidió, nadie me puso esa carga, yo la agarré porque yo quise y yo puedo, ¿no? Yo puedo, yo siempre puedo. Entonces no le reclamo a nadie, no tengo ni a mi papá ni a mi mamá, o sea, es algo que yo quise hacer por mis hermanos, por mi mamá y nada, y fue complicado todavía hasta hace unos años. Tuve mis temas con él, que me peleaba porque si alguien puede sacarme es él. O sea, si algo, pues al final es tu papá y tal. Y aprendí que el único afectado era yo. O sea, como que el único que terminaba siendo más afectado soy yo. Y yo quiero que sea parte de mi vida. O sea, entonces lo único que hago yo es alejarlo. Entonces yo ya entiendo cómo es, entiendo que
pues no va a cambiar a su edad. Yo todavía puedo, quiero Sí. pensar, y tiene unos años que mejoró mucho, que empezó a mejorar mucho esa relación donde la separo mucho. En el fútbol, no, o sea, tiene 10 puntos. O sea, me habla y me dice, y, o sea, todavía me chulea, y, o sea, en esa parte, Ajá. muy bien. Y pues en la parte ya más personal, que era donde tenía más mis roces, pues aprendí como a separarlo y a vivir con armonía, ¿no? O sea, Claro. como esa parte. Y ahorita estamos bastante bien. Qué bueno, Que a qué bueno. reconciliarnos Sí, que qué con bueno. los papás. Sí, siempre vale la pena, ¿no? Aceptarlos y reconciliar, porque cada uno hace lo mejor que puede. Ya te tocará ser papá, Sí. si deciden ser papás. Por otro lado, dices, yo tomé la responsabilidad, estaba Andrés, Julián, pero antes de tomar esta responsabilidad, cuando nace Juli, Ajá. tú te quedas sin movimiento en las piernas. Tenías Pues 9 sí, añitos. sí. ¿Qué crees que sucedió ahí? Pues como que fue una etapa donde no sé si la energía o todo eso que de repente, o sea, estaba yo y o sea, me daban unas como, se me adormecían así, y de eso que como si te dormía el brazo así, y pues no la podía mover y me daban como muy constante, ¿sabes? Así como ese justo que te duerme el brazo y de esas así, Ajá. y así me sentía, y pues no entendía qué pasaba, entonces yo me quedaba así justo y me duelen las piernas o no puedo caminar. Entonces no sé si también fue parte de que sí lo sentía, y pues de llamar atención de mis papás, ¿no? También Van a hacer otro, pero yo aquí estoy. aquí estoy. Que yo lo pedí al Juli, Ok. se lo pedí a los Reyes, Ay, qué bonito. porque cuando me peleaba con Andrés, Decías uno. quería otro con quien jugar. Y cuando nació Necesito dije, alguien que me pare los ajá, y goles. dice Rey mi mamá, porque le digo, ¿y este qué? Este no puede hacer nada, no puede jugar, entonces no puedo jugar con él. ¿Le Hasta llevas dentro 9 de años? 9 años, Sí, está chiquito. está chiquito. Ya. Pero sí, yo creo que es también un llamado de atención, ¿no? De esa parte pues no sé, celos Sí. de que sientes menos atención y todo, y luego pues sí, ya en la escuela nosotros y el otro recién nacido, ¿no? Entonces yo creo que iba por ahí. Claro. Y eres un gran hermano. Lo sé, por muchos, por muchas personas, pero cuéntame para ti, ¿quién es Andrés y quién es Julián? Uy, no, es muy fuerte. Mm, Sí, pues digo, yo los admiro muchísimo porque tienen algo que nunca voy a tener, que es esa tranquilidad mental de toma de decisiones, todavía Juli más, ok. que o sea, son súper serenos para esa parte, se controlan mucho más. Digo, yo explotaba, ¿no? O Ujú. exploto. Y pues con Andrés tengo una relación única, yo lo amo así, siempre he dicho que es mi ídolo, muy pegado a mí. Luego cuando se fue a Monterrey, pues nos tocó hasta vivir juntos un rato otra vez, después de muchos años. Y no sé, tiene una capacidad justo donde, pues yo ascender a papá, por decirlo Sí, así, claro. nunca que me hayan visto así tal, pero pues yo los apoyé en todo, en todo. Entonces yo siempre hablé con los dos y a los dos digo, "Oye, ¿dónde quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Tal. Y Andrés, que es muy consciente justo de esas cosas yo le dije, ¿qué quieres? O sea, me decía, no, yo me meto acá. Dijo, ¿qué quieres? ¿No? Y tuve la oportunidad de apoyarlo en eso y de ver cómo ha crecido. Y se volvió un crack, o sea, justo levantó un negocio él solo aquí en Querétaro, lo traspasó, porque aparte tenía esa responsabilidad conmigo, como le habían hecho una oferta de trabajo mejor y la rechazó porque él tenía una responsabilidad y como Sí, que lo claro. admiro mucho y ahorita está de representante y no tienes idea cómo ama su trabajo, lo bien que se le da hablar con los papás, los chavos, o sea, como que está feliz y pues justo como que es mi mejor amigo, o sea, esa cercanía, o sea, él se lleva con mis amigos, yo con los suyos, pero sí somos, o sea, el uno para el otro en todo, o sea, nos hablamos, lo que necesitemos, sabemos que estamos el uno para el otro. Y Juli es mi bebé, Sí, claro. es la cosa más tierna, o sea, te lo juro, es así tranquilo, sereno, por eso estudia psicología, digo, tú sí podrías, tú sí puedes ser psicólogo, yo no. Eh, y es todo amor. También le tocó otra etapa, no sé, cuando fue la separación de mis papás, mi hermano Andrés y yo, pues nos tocó lo fuerte o ya más conscientes. Julián era muy chiquito, entonces quizás no lo veo ni siquiera como que tenga una huella de abandono o algo así. Ajá. No lo veo así porque pues él no...
Él estuvo acostumbrado a vivir con ya, los papás separados. claro, o sea, ya le tocó otra etapa. Y te digo, él es puro cariño, o sea, llega y te besa, así, puro amor. Y te digo, es, no sé, súper sano, súper buen chavo, como que, o sea, se ha desarrollado muy bien hoy en día. Pero pues sí es mi bebé, o nuestro bebé de todos, ¿no? Así es el pilón y pues Andrés es su hermanito pequeño, ¿no? O sea, Claro. ¿sabes? Lo trata como yo lo llegué a tratar a él, ¿no? O sea, se bulean más. Sí. Y yo pues sí es mi niño consentido. Qué maravilla. Qué bonito, Jordi. Qué bonito que... ¿A qué edad te hiciste cargo de tu familia, de alguna manera? Pues no sé, siempre pues dentro de lo que podía dar mi papá, entre lo que podía hacer mi mamá, pero pues yo a los 17 que empecé, que ya tenía mi sueldo, desde ahí ya aportaba en ciertas cosas en la Ok. casa. Eh, y de ahí pues como fui creciendo, pues fui aportando un poquito más y luego las cosas se iban complicando más. Digo, era un equilibrio, ¿no? Íbamos así y pues yo creo que ya de como, sí, desde ahí empecé y 20, 21 que fue ya como, pues que entró a la Universidad Andrés, Sí, que ya los gastos se ponen más más interesantes. interesantes, así, que igual los dos siempre, o sea, siempre becados y por el fútbol y, o sea, su única responsabilidad, ¿no? Que lo diría hasta un hijo, es tú, no Sí. pierdas tu beca, les ha ido muy bien, o sea, como muy responsables en esa parte. Y sí, como a los 20, 21 fue donde empecé ya que empecé a ganar yo también un poquito más, donde pues empecé Aportar a un poco aportar más. más, a hacerme más cargo y así se fue la Y así cosa. te las has llevado. Así me la he llevado. Qué bonito. La verdad es que si tuviste la oportunidad y si has tenido la oportunidad de aportar, ayudar y sobre todo a la gente que más amas, ¿no? Y Sí, verlos cómo van creciendo y cómo van siendo responsables es muy, muy bonito. Felicidades. sí, gracias. Por otro lado, cuando te dio lo de la piel, Fue horrible. dices que tendrías 17, Menos, ahí tenía 15, 16, 15, de 15 para 16. 16. Justo en una etapa cuando uno está encontrando su identidad, cuando uno, yo tengo un par de hijos que a los 15 años todo el día están, ¿no? Viendo el músculo y viendo, ¿no? Sí, Es muy importante la apariencia y quizá era cuando empezabas ya a buscar tu oportunidad en el fútbol, quizá tenías algunos rechazos, quizá el medicamento, quizá la sí. separación de los padres, quizá los pleitos. ¿Qué crees tú que haya querido expresar tu cuerpo en ese momento? Pues sí, o sea, porque yo justo como de 14, o sea, antes, había ido como a probarme a 13, 14 a Cruz Azul, Pachuca, así que estaba muy flaquito, o sea, ahí como que me habían dicho que no. Y ya había ido una vez a Gallos a probarme y no me había quedado. Y ahí estaba como en una escuelita que se llama Seafood, Ujú. como que entramos ahí en el CELTES y había unos torneos como que ibas a Vallar, que ahí como que me detonó también un poco, que ahí yo estaba como en pues con una tercera división, por decirlo Ujú. así, y justo yo empecé con el medicamento, pero tengo que me sentía sí apagado, Como no apagado. quería hablar, o sea, tal, que me fue muy bien, no me fui a ningún extraordinario ese año. Eh, No te corrieron de la escuela ese exacto, año. sí fue el año que mejor me fue, o sea, Claro, académicamente. académicamente, Pero no eres pero me tú. sentía como No mal. eres tú. Y le decía, de hecho, a mi mamá que nos limpiaba, ¿sabes? O sea, así y tal. Sí. Y le decía, es que, o sea, siento que algo me falta. Y sentía, porque más que no hacía las cosas que normalmente hacía, pero sí sentía esa impotencia. O sea, sí me sentía muy raro. Y creo que como que ahí se fue detonando esa parte. Porque luego salió que hacía alergia al sol, que no sé qué, porque me fui a un torneo y me salieron como unos puntitos. Ujú. Y pues de ahí como que empezó y de repente pues iba con doctores, nadie sabía qué tenía Sí. y pues de una dermatitis pues atópica así, pero pues se me empezó a agrietar principalmente como que en las piernas acá y los brazos al Ujú. principio. Y era así literal pues una muda de piel, una serpiente. Como víbora. Y literal se me cuarteaba aquí, Ok. entonces ¿sabes? Cuando se me murió toda la piel, entonces si estiraba yo el brazo, pues se me abría, sangraba. Y me acuerdo que era verano y tenía que dormir con unos guantes, porque o sea, si dormía sin los guantes me despertaba y pues estaba todo lleno de sangre porque me rascaba en la noche la comezón. Sí. Entonces no podía, era así una momia, así. Pero ahí estuvo normal, o sea, bueno, feo, pero aquí. Y luego fui con un homeópata y todo, y como que, no sé si me sacó todo. O sea, empecé con ese como Sí, como la tratamiento. crisis curativa. Ándale. Y no, fue horrible. O sea, en la cara,
O sea, todo el cuerpo así, las piernas, pero en los brazos te enseñan las fotos, o sea, pues era como el de Spider-Man, el reptil ese que se vuelve como cocodrilo, Sí, 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 que sí, está... sí. O el hombre piedra, no te tocó. Pero era uno de los Ándale. Cuatro Fantásticos, ¿no? Que Sí, sí, estaba todo sí. lleno. Y pues literal, pero me eché como 9 meses, o sea, sí fue un Uf. rato de que empezó, cuando me estaba bajando, fue el medicamento y me sacó todo, y ese sí fue horrible porque pues, no me podía mover, y me metí en unos baños como unas sales especiales, como para la comezón, y un día, o sea, un día el peor que tuve, que estaba una tía también, que le dije a mi mamá que si no me podía dormir un rato. O sea, Era tanto la ajá. ansiedad Me del... ponía como cortisona, Ok. pero untada. Y un día, de la comezón y el dolor de que te mueves poquito así. Y sí, un día le dije que sí me podían dormir unos 2 días. O sea, Ok. que sentía mucho dolor. Y pues no se podía, ¿va? Entonces pasó eso, ya cambió un poco como Ujú. ese dolor. Y regresé a la escuela, pero sí iba con sombrero, manga larga. Y todavía se me caía la piel así. Y pues sí, justo es una etapa donde estás encontrando. Hasta eso creo que soy seguro, soy muy seguro porque no me afectó en esa parte. Una Ok. vez fuimos a una fiesta y sí estaba yo todavía como descaperado y una chava sí me vio así como monstruo y yo, no Sí. pasa nada. Y le decía yo, pues una chava, por ejemplo, se sentaba atrás de mí y pues le daba asco, o sea, le daba asco. Y yo pues agarraba y me arrancaba pedacitos de piel, se los dejaba en su mesa. Sí, sí, sí. Quítalos, no, quítalos tú, ¿no? Sí. Y no siento que me afectara porque, o sea, realmente no sentía yo así como, no, soy un bicho raro, ¿no? O Claro. sea, al final esa misma hiperactividad sí decía, pues esto pasa y ya estoy mejor de lo que estaba yo hace, porque sí, 3 meses no salí de mi casa, o Claro. sea, no podía el sol, no podía vestir, porque o sea, no podía estirar brazo o me vestía así, ya sabes, bien raro, Sí, como sí, por llegar a sí. alguna visita. Y pues también te empiezan a crear lazos bien importantes, ¿no? O sea, un amigo mío iba y me enseñaba una serie nueva y, o sea, como que gente que me apoyó, gente que no me Ujú. juzgó, ¿no? De mis amigos que estás chavo, que no sabes qué tanto puede afectar un comentario Claro. o no. Y pues nada, y de ahí justo salí de eso, ya en prepa, primero prepa, y de ahí justo a los 8 meses de ahí, o sea, que fue ese año, a finales de año de primero prepa, me fui a probar a Gallos y fue donde me quedé. Pero ahí fue algo medio casual, ¿no? O sea, tú ya habías ido por todos lados a Sí. probarte y ahora fue por acompañar a Andrés y a los amigos. Ajá. O, ¿no? O sea, fue como, pues bueno, vamos. Sí, yo como que había pasado de esto de la piel, que fue horrible así y tal. Entonces como que ya estaba bien, tal, ya estaba en prepa y pues yo sentía que pues ya ese barco quizás ya había salido, ¿no? Que seguía jugando fútbol todo ese año de primer prepa. Ujú. Iba al Soccer City y me pagaban con unos tacos y jugaba aquí, allá, o sea, para todos lados. Y unos amigos de mi hermano querían probarse y no querían ir solos. Y pues de hecho, o sea, yo los acompaño. Un amigo de mi hermano ya estaba ahí. No llevábamos el certificado médico, entonces no podíamos pasar. Nos pasó por otra puerta, Ajá. por el estacionamiento, porque está adentro. Nos metimos y justo así de que, no, pues, ¿quién juega? Y como yo ya medio me la sabía, vi que faltaba un contención porque los anotan así. Dije, no, Ujú. yo juego ahí. Y ahí es donde más la puedes agarrar. O Claro. sea, y ahí la agarré, pero justo como que yo ya no tenía nada que perder, ¿no? O sea, iba yo a acompañarlos a ellos. Claro. Tenía finales, o sea, estaba yo en exámenes. Ajá. Y pues ya hice como 3 goles así de que 20 minutos juegas y ya me dijeron, no, pues preséntate, o sea, el lunes con el equipo para la siguiente como etapa, ¿no? Ya. Y pues sí, dicho y hecho, me ayudaron ahí en la escuela Para no presentar los finales no, o para mover hacer los a las exámenes. 7. O Ok. sea, era a las 9, me ayudaron a hacerlos a las 7 y de ahí me iba a entrenar y pues ahí empecé. Y todavía empecé, me costó la vida el físico así, pues, y me dijeron que no, Ok. porque me lastimé, de hecho me lastimé ahí. Y mi mamá fue a hablar con el auxiliar, con el profe Beto. Cuéntanos esa historia, está Sí. muy bonita. O sea, me había dicho que no, yo estaba bien triste y mi mamá fue a hablar con el auxiliar. Y le dijo como, quédeselo el verano, se lo regalo, ¿no? Así como, no, o sea, pues déle la oportunidad, que se quede el verano. Siempre hay uno como que no está registrado, está así como por fuera. Ajá. Y pues al final el Piti le dijo, pues es tu responsabilidad al auxiliar. Que él fue el que también me había escogido. Dijo, no, sí, y ya. Y empecé a entrenar y a agarrar un poquito más la onda de lo que era ya, porque me llevaban años luz de trabajo, o sea, tenían desde los Claro. 13, 12 años. Yo no hacía un zigzag Sí, bien. habían entrado desde infantiles, Ajá. ¿no?
Y justo empecé y pues yo la agarraba y no sabía ni los conceptos así, pero yo agarraba y iba y encaraba y me salían las cosas, ¿no? Y como que le fueron agarrando gusto a mi juego, a que corro raro, así como que... Y como para la jornada 9 me dice, ¿sabes qué? Te voy a registrar con la tercera, que se podía, para que juegues acá. Oye, antes de que vayas a más, a que avancemos más, a mí sí me gustaría, porque hablé con tu mamá Ah, y me dice, es que yo fui a hablar, ¿no? Con Alberto Arellano, Alberto sí, sí, para decirle que por favor lo dejara, porque bueno, Jordi siempre muy intenso, y yo sabía y cuando empezó a ir al fútbol, empezó a tranquilizarse, empezó a sí, tener el objetivo bien marcado, y yo le dije al prof, nada más déjemelo ahí el verano, en o el sea, verano. por favor no me lo deje acá porque se puede descontrolar. Tu mamá tuvo esa visión de decir, y esa humildad de decirle, porfa, profe, ¿no? O No, sea, hay mucha valentía, digo, que solo lo haría mi mamá, ¿no? De llegar sí, a claro, hablarle así a un auxiliar, pero justo no entendíamos nada de lo que era ese mundo, o sea, claro. pues mi mamá así como, ya, pues quédese En lo buena onda, como, ¿no? sí, en buena onda. Y el profeto muy buena onda también. Y él le dijo al Piti Altamirano, Ajá. Él le dijo al Piti y el Piti le dijo, pues es tu responsabilidad. ok, O sea, sí, sí me agarraba un chorro a quedarme entrenando, pégale así, 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 o sea, sí, sí, sí sí, me formó ahí en esa parte de todo lo que pues, me faltaba. claro, Pero sí, mi mamá es la que me puso ahí, o sea, qué maravilla, qué maravilla. qué maravilla. Y entonces dices que ya por la jornada 8 ya Ajá. dijeron, oh, sí, Sí, el Piti dijo, no sabes que sí te voy a registrar. Y ya me registró y empecé y terminé jugando todo ese torneo. Jugué que todos era, los sub-17, es sub-17, era sub-17. ya. Y ahí pues, terminé jugando y el siguiente torneo pues ya me lo eché todo de titular y así, y me peleaba con el Piti, muy, muy divertido. Pero sí, ahí empecé, Zurdo, zurdísimo. zurdo. Eso es una característica que tiene mucho valor, Jordi, ¿no? La verdad es que la mayoría pues, son diestros y los zurdos siempre tienen una posición clave. Y al final, aunque dices, bueno, corro medio raro o lo que sea, pero bueno, tienes cualidades y características importantes que has ido demostrando en el fútbol. Sí, claro, o sea, ser zurdo siempre, si te fijas, todos los equipos pues, son menos, ¿no? Y agarran mucho valor, ¿no? Hoy en día en México un central zurdo, pues casi no hay, ¿no? No. Entonces, sabiéndolo trabajar, tiene mucho valor y también, pues, siento que aprendes a pegarle también con la derecha, los trabajos luego son más hacia la derecha. Bueno, a mí no siento que le pegue mal con No la con la inhábil, derecha. Ajá. pero pues sí, justo te adaptas como zurdo, pues siempre tienes algo de ventaja por ciertas posiciones, ¿no? Donde es necesario. Un lateral pues tiene que ser, o sea, lateral izquierdo es complicado que sea derecho, ¿no? Claro. Entonces, sí, zurdísimo. Zurdísimo. Eh, el tema de ser güerito, de pensar que tenías la vida resuelta, que no te hacía falta nada, que tú no tenías hambre de fútbol, que no necesitabas nada, y sí necesitabas. Sí, claro. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar este racismo al Al contrario o contrario, este bullying distinto? sí, pues justo, o sea, después del Piti, subo a la 20 y nada más subimos como 10 jugadores ya de todo el plantel, entonces yo estaba muy emocionado. Y a los 3 días, uno que era auxiliar de Nacho Ambriz, que me tocó ahora En León. en León, y me dijo a los 3 días, tú conmigo no vas a jugar porque tú no necesitas llegar. Así, Directo. así me la cantó. Porque yo subí porque era de los que tenía prospecto, pero pues así directo. Y realmente un hijo de las tiznadas, o sea, mala persona, o sea, muy mala persona. Subí sin verme, sin nada, me dejaba por fuera y luego cuando hacíamos un trabajo de compensatorio de los que estaban, los que habían jugado regeneraron así, y luego el equipo no le fue bien y decía, no, Jordi entrena bien y él sabe que no va a jugar, ¿por qué ustedes no? Y así, y me dejaba por fuera y ahí había 2 chavos que no estaban registrados, Ok. no podían ni jugar, yo sí estaba registrado. Y los Los metía. metía al fútbol, o Wow. sea, al interescuadras y a mí me dejaba por fuera. O sea, siempre me dejaba sí, solo allá afuera y me la cantaba, o sea, pero yo no tenía, y me decía, ¿de qué es la empresa de tu papá? Así. Y yo, nada, ojalá. O sea, ya decía yo, ojalá. No. Y me la tuve que aguantar, me la tuve que aguantar. ¿Cómo Hasta. hacer para aguantar ese carácter explosivo? No, exploté, Explotaste. exploté, exploté. Exploté. Llegó el día. Sí, un día que los metió también a estos dos y a mí me dejó por fuera.
como que me dio mucho coraje y ya estaba un garrafón, lo pateé y justo lo que quería. Claro. Y me dijo, no te vas. Y me sacó. O sea, me separó y... ¿Pero y te ayudó? me ayudó. Me- Faltaba ya poquito, como 3, 4 semanas, y pues me tuve que ir a entrenar con el Piti otra vez a la 17, pero ya no podía jugar, ¿no? Y el Piti habló con el profe Coyote, que tenía la segunda, Ujú. que pues me agarrara, que sí estaba yo loquito, pero Pero que que era valías la muy bueno, pena. ajá. Claro. Y el profe pues tenía mucha jerarquía, el de segunda. Y fue lo mejor que me pasó eso, porque en vez de seguir mi proceso de sub-20, eh, que aparte este racista me lo corrieron, gracias a Dios, y me voy yo a la segunda. Y en la segunda yo empiezo a jugar con chavos de 24, 25 años en Juárez, viajes aquí, o sea, como otro nivel, jugadores que Claro. habían jugado en primera. Ujú. eh, y el entrenador me dijo, me haces una, te vas. Una y te vas. Entonces como que no esperaba nada, como que llegamos 5 jugadores ahí de la 20 a la segunda. Y empecé a entrenar todo y como que le gusté al profe. Ajá. Y me empezó a meter de cambio, porque aparte antes solo había 3 cambios. Era mucho Ah, más sí. complicado jugar. Sí, sí, sí. Y me metí un partido titular y pues yo siempre entrón, o sea, con los grandes así, yo la agarraba y pues me fue bien y llegamos hasta la final contra Tecos, que la perdimos aquí en el Corregidora. Ya para ese entonces, ese torneo, ya estaba Buse Ya. y me vio en la segunda y dijo, ¿por qué ese chavo está en la segunda? O sea, ¿por qué no está en la 20? No, pues es que tal y tal, no, que el siguiente torneo esté en la 20. Entonces me hablaron así, me regresaron y ya estaba el Ok, ya Jimmy Lozano había llegado Jimmy acá. Lozano. Ujú. Y ahí fue donde empiezo la pretemporada. Y en la pretemporada hice 5 goles en 4 partidos, que yo venía de estar con la segunda. Y te juro que yo sentía o sea, Más sencillo, de ajá. alguna manera. Porque acá eran unos golpes Ok. en la piedad, o sea, Sí, claro. y con 23 años, acá todos estamos más parejitos, todos Sí. teníamos 18, 19 y Sí, 20. pero ya te habías curtido con los grandes Ajá, y el mismo bullying y en pues, como, ¿no? Fútbol callejero, sí, y el un bullying de ahí poco arriba en segunda llanero. era otra cosa, o sea, te Claro. formaban diferente. Sí. Y justo me fue muy bien. Y en la jornada 1 hice un golazo de la 20. En la 2 jugamos muy bien contra Pachuca aquí, que empatamos. Y ahí está Buse. Y ahí me subió a entrenar. O sea, fue donde cambió muy rápido así todo del estar con el que no me quería y me trataba mal. Sí, sí. A en un torneo, pues como que cambiar la cara y empezar a ir a entrenar con primera. Y ahí empieza todo, Ahí empieza todo. todo. ¿Cómo fue ese debut, Jordi? No sabían si ibas a entrar o no ibas a entrar, pero el momento en que te dicen, vas. Sí, no. El debut, pues yo lo divido en dos porque uno me toca pues el de la Conca y el de la Liga, ¿no? Que Exacto, en la Liga MX. le damos mucho valor al de Liga MX Sí. nosotros, que me tocó casi un año después Sí. del de la Conca. Y el de la Liga pues ya estaba el Jimmy Lozano de entrenador. Y pues ya como que yo sentía que ya me tocaba, ¿no? Y no me había metido los primeros 3 juegos. Entonces ya para el cuarto ya estaba yo de que ya, denme chance, que fue lo mejor porque todo se pasa por algo y estábamos de locales contra Morelia, Ujú. estaba toda mi familia, ¿no? Y íbamos perdiendo 1-0 y me hablan, ¿no? Me mete. Y justo entro y me toca tirar un tiro de esquina, entonces tiro el centro y la mete Güemes. Y pues mi primera asistencia, mi primer partido, Wow. entonces yo feliz. Y luego una falta y Camilo Zambeso mete gol de tiro libre Ajá. y ganamos 2-1. Entonces, o sea, fue soñado para mí porque Claro. puse una asistencia y ganamos. Entonces, a celebrar, o sea, como padrísimo, pero sí no me la creía. O sea, era como ya, o sea, por fin Sí. lo logré, ¿no? O sea, porque justo nos costó a todos los que fuimos ahí, pues tuvimos que ser campeones de la 20, de la segunda, de tener unas básicas que no pasaba mucho, no pasa mucho en Querétaro, ¿no? De chavos competitivos así, y era como, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué nos falta para poder ya jugar, ¿no? Claro. Y justo de cuando llega es como la mayor satisfacción porque digo, todos sabemos que, o bueno, no, los chavos, cuando estás chavo no tanto, pero de que apenas empieza, ¿no? Que lo difícil es mantenerte, siempre te lo dicen. Pero sí es la satisfacción
toda de tu llegar, vida, ¿no? Y toda claro, tu vida y todas claro. las malas y el viaje aquí, el perder acá Y los y rechazos, los y rechazos. levantarte y seguir luchando. Sí, él no vas a llegar y, o sea, como... Claro. Sí, yo tenía amigos que yo los escuchaba sí, en la escuela y decían, no, pues Jordi juega bien, pero pues chance jugará en una segunda o así. Claro. O sea, como que pues, llegar a ese nivel se ve muy lejano. O sea, lo ves... Sí, es que es un sueño, digo, la mayoría de los futbolistas, tú tienes una historia que a los 10 años pusiste en una cápsula del tiempo junto con todos tus Ah, sí, amiguitos, ¿no? Esta carta de todos querían ser futbolistas. Y al sí, final, a los 20 años, abren esta cápsula del tiempo y el único que lo logró fuiste tú. sí. Sí, esas cápsulas están padres, las recomiendo. Sí, está Sí, lindo. quería jugar con Cuauhtémoc Blanco, Hernán Crespo Ajá. y Cristiano Ronaldo, jugar en el Manchester y ser seleccionado argentino, decía. Tú querías irte con Decía, Hernán. sí, ya decía que para allá. Y decía que ser futbolista profesional. Y sí, justo fue como, Wow. mira, hasta de las pocas cosas o sea, los que escribimos cosas, aunque no fuera futbolista, pues casi no pasaron, ¿no? Claro, Yo dije, ah, mira, o sea, como que lo tenía muy muy claro. claro. Y sí, te digo, esa satisfacción no tiene precio, pero justo, o sea, mi mamá o sea, en el partido, ¿no? Mis hermanos, como, Sí, es el sueño de mis dos hermanos también lo fue. claro. Entonces lo viven a través también de mí, ¿no? Sí, qué bonito. Y no de tus hermanos, de tus tíos, ¿no? De muchos, Conocemos a toda la sí, familia mis amigos, o que ha estado sea, detrás de ti. nos ha dado, o sea, el fútbol nos ha dado Sí. muchísimo a todo lo que es mi entorno, porque hemos vivido cosas increíbles a través del fútbol. Yo digo que este comparativo lo hago desde que era niña porque a mí me encanta el fútbol, que el fútbol es como el amor, ¿no? Y cuando tú ves un mundial te das cuenta de cómo mueve las cosas. Y el amor también mueve mucho, ¿no? Entonces, a mí el fútbol me parece que es algo maravilloso. Y bueno, después te fuiste a Xolos de Tijuana. Sí. Después viene pandemia. No, en pandemia me fui. En pandemia fue cuando te fuiste Ajá, de Querétaro. de Querétaro. Y luego ya te vas a Xolos. Sí, sí, es la pandemia. Yo estoy en Querétaro, es pandemia, Y te vas. y me voy a Cholos. Ok. Cuando se reactiva sin gente, Sí. ahí me voy a Tijuana. Una etapa complicada. Pues no, ¿O no, no la sentiste tan complicada? En lo fútbol, no, No. padrísima. Ok, tú seguiste entrenando y todo. Ah, no, la pandemia, Sí. la mejor etapa del mundo. Wow. O sea, con todo lo malo que hubo y el tal, pero jamás y en básica, sí. O sea, yo no había tenido 3 meses de vacaciones nunca. Y pues justo estábamos pues en el encierro, obviamente, pero pues con mis hermanos en la casa y pusimos una alberquita de agua y una de tenis chilenas todo el día y fútbol y jugábamos y... O sea, disfruté mucho a la familia, como que teníamos la oportunidad de irnos al rancho, a Ajá. encerrarnos allá y... Qué maravilla. Y no, yo lo disfruté a mi familia, no tienes idea, o sea, fue el último gran... de estar juntos así Sí, en sí, esa sí. parte. Fue padrísimo esa parte porque entrenaba yo con mis hermanos, o sea, nos poníamos a hacer nuestros circuitos de fuerza y con el balón y, o sea, como que... Padrísimo. Sí, ya después pues la carrera, el trabajo, esto, lo otro, o sea, pues ya no puedes estar así todo el tiempo y acá sí, hasta tenía yo un librito para hacer bebidas, preparaba drinks, o sea, como cosas muy, muy únicas que las disfruté mucho porque después de ahí pues no paras, o sea, Claro. o no había tenido esas vacaciones nunca, ¿no? Entonces como que Lo disfrutaste. eso lo disfruté. Oye, y luego de Xolos, Puebla. Puebla, una gran etapa en tu Sí, hermosa. carrera deportiva, ¿no? Sí. Incluso por ahí hay una yegua que tienes que se llama La Poblana. Se la pagó Puebla. La Pago Puebla y es La pagó Poblana. La Poblana, hermosa. Esa etapa en tu vida Sí, pues fue donde despegué. despegaste. Sí, de hecho, o sea, a mí el Arcamón me ve en un Cholos Tijuana, en un Cholos Puebla, Ok. allá. Y dice, dice, ese güerillo lo quiero de Ajá. este lado. Y justo, o sea, me hablan para ir a préstamo. Yo, como encantado, así, habló conmigo, tal, igual, o sea, como vas a aportar, pero pues, sin esperar mucho, ¿no? O sea, estábamos como a la expectativa. De hecho, había traído otro refuerzo que estaba aquí en Querétaro, que le tenía mucha fe, ¿no? Y puto, empezó el torneo y pues tal, ahí empiezo a jugar y empiezo como a ganarme mi lugar y empiezo a despegarme. Pues el equipo me quería mucho, el entrenador, o sea, como que me arroparon muy bien ese primer torneo, que me fue muy bien y justo me terminan por comprar, ¿no? Es el 50 de mi carta.
Y el siguiente torneo que ya estaba más consolidado, ya acostumbrado a la altura, porque venía a nivel de mar, todo, la rompí con él. O sea, me llevo muy bien con él, lo acabo de ver, o sea, nos queremos mucho. Ese es pues, el entrenador que cambió mi carrera, Claro. ¿no? O sea, quitándolo del debut y esa parte que siempre estoy agradecido Vucetich. con Buse, con Jimmy, ¿no? Pero que donde realmente tuve oportunidad de despegar fue con él. De ahí despegué y pues hice 5 goles, 3 asistencias de torneo. Calificamos y pues pues ahí me compró Monterrey. Ahí te compra Monterrey. Pero en Puebla lo disfruté muchísimo porque la ciudad me encantó. Jugábamos los viernes, que era hermoso. Muy bien. La gente estaba metida, o sea, como que todo era, el grupo era muy sano, muy bueno, entonces, o sea, todo fue hermoso en Puebla. Ese añito en Puebla lo disfruté mucho, como que me encantó. Y pues justo, ya llegó ese final del torneo y nos fuimos todos, o sea, hasta el Arcamón se fue, Sí. nos vendieron a todos para todos lados. El Israel Reyes se fue a la América, Maxi Araujo a Toluca, yo me fui a Monterrey, o sea, Sí, como todos. que desarmaron el equipo, entonces... Tu llegada a Monterrey también un paso y bueno, traes ahí un pedazo de corazón rayado. Sí. Corazón rayado, una afición divina que te arropó también muchísimo, que te gritaban, ¿no? O sea, de verdad, has provocado algo en la gente que has tenido esa respuesta con los Rayados, con la afición regia. Justo, o sea, llegar a Rayados para mí fue como llegar a las grandes ligas. Claro, pues es un equipo muy grande. Claro, y justo se vive bien diferente, o sea, porque en Puebla y todo, digo, hasta la forma de trabajar de nosotros, no hay nada, ni gimnasio, si hay 2 pesas y, digo, nadie se queja, todos trabajan y todos, o sea, sabemos ciertos objetivos y la afición estaba contenta porque el equipo le competía a cualquiera. Pero en Monterrey, no ser campeón es fracaso. Sí. Final, o sea, aunque estés en la final, semifinal, o sea, es fracaso y así es allá, es una realidad porque el equipo que se arman hoy en día es pues, para eso, ¿no? Entonces, cuando llegué allá, llego y estaba Vucetich, me vuelvo a reencontrar con él y teníamos un equipazo, o sea, todo salía bien. El Buce tiene también ese como ángel de entrenador que de los pocos que me ha tocado. El Rey Midas, ¿no? Es de los pocos que me ha tocado, si no es que el único, que puede tener contentos a los titulares y a la banca. Yo cuando me tocó en Querétaro, en la banca era el único que le hacía pleito, el único, Okay. porque tiene eso que sabe manejar muy bien al grupo y no había estrellitas, la verdad era como todos, encontrar la forma de jugar con Funes Mori, Berterá, me metía 3 nueves, le salía, me metía a mí, me metió en el partido titular, metí gol. Metía al otro, gol. Era como, lo teníamos como bien claro a qué jugábamos y el grupo era como muy, muy sano. Y fue el torneo que hicimos 40 puntos, que rompimos el récord, que ahí como que me empecé a ganar un poquito, pues nos iba muy bien, ganábamos mi primer gol, así, y ganamos un poquito de reconocimiento allá. Sí. Pero pues nos echó Tigres, ¿no? Y se fue Buse. Se fue Buse habiendo hecho el récord, que es complicado, pero es una decisión que... Luego así pasa, ¿no? De esas decisiones extrañas que suceden en el fútbol. Sí, que pues justo decisiones que no están en nuestras manos como jugadores, pero bueno, llega el Tano, que pues, se vuelve otro personaje muy importante en mi carrera. Entonces llega el Tano, y con él llega y pues, titular. O sea, me pone titular. Indiscutible, tal. ya eras Ajá. titular. Entonces Sí. me pone titular y empiezo a jugar bien, empiezo a mostrarme mucho más. Entonces me empieza a ir muy bien con él. Nos vamos a la Leagues Cup, que ya ves, eran 3 jornadas con él, Leagues Cup, y en la Leagues Cup también la rompimos. Y a mí me fue muy bien. O sea, hice goles, entraba de cambio y así, me quitaba y ganaba. Le damos la vuelta 3-2 en Los Ángeles, hicimos un partidazo así, que llegamos hasta semifinales, viajando por todo el mundo, es que así nos traían en friega. Y de ahí como que me consolidé con él. Me fue muy bien allá y como éramos ya el único equipo que quedaba, pues, se vio mucho, no sé. Y ahí me llegó mi primer llamado ya a la selección, ya estando con el Tano. Y pues esa es también otra historia que no... O sea, porque justo me venía consolidando con Monterrey, empezar como a construir algo, y llega esto y eso sí es la locura. O sea, el debut ya no existe, ya no hay como comparación porque es el debut en selección. O sea, claro. Sí, me acuerdo de aparte ya más grande, tenía yo 27. Con Jimmy también. Con Jimmy.
y de no creer la llamada de ¿Qué mi sucede familia. cuando te hablan? No, pálido. Oye, aparte a mí me hablaron antes de empezar el entrenamiento en Ok. Toluca, íbamos a Ajá. jugar allá. Entonces me hablan, me dan noticia y a entrenar. Entonces como que tenía que estar todavía Enfocado. enfocado. Entonces ya como que salgo del entrenamiento y veo mi celular y ya era una locura, así, llamadas, Sí. mensajes, todo. Y pues empecé de llorar y no puedo creer, o sea, voy a la selección. Sí, vestir la playera tricolor. Claro, entonces era como, sí, una emoción irreal, así, increíble. Y justo ahí estaba yo muy bien. O sea, estaba jugando yo me fue muy bien ese partido contra Toluca, estaba jugando yo los 90, era un juego muy importante y, pues con el llamado pues, yo sentía que pues ya, que tenía que también hacer algo aquí. Justo me tocó debutar allá y en mi segundo juego, o sea, eran 2 partidos, me fue también muy bien, o sea, como muy encarador, Ujú. me acuerdo que hasta hubo muy buenos como comentarios ahí de los narradores de ese partido. Y pues ahí empezó como esa etapa de selección y Monterrey, que digo, a la siguiente fecha FIFA, fuimos a jugar, y regreso, y en el partido contra Pumas pues, me lesiono del hombro. Entonces ahí como que le corté un poquito La inercia que la traías. inercia que traía, pero como no fue nada de piernas, gracias a Dios, Ujú. me pude recuperar relativamente rápido, 2 meses, y empezar directo a jugar otra vez, pero de las piernas me sentía bien. Y regreso a jugar y empiezo otra vez a llamar la atención, Ujú. tal, jugamos contra Miami, tal, pero sí yo decía las grandes ligas porque allá siempre hay Conca Champions Liga, entonces Ocupado. no paras, juego Sí. entre semana, tal, y empecé a ser revulsivo, no muy bien, de titular, a hacer goles, como que me fue muy bien ese torneo también, que de hecho creo que es el que mejor de números hice, y pues justo ya en la liguilla contra Tigres hago gol, juego titular contra Cruz Azul, que terminamos empatando y por la posición de tabla nos echan, pero cerré muy bien, Ujú. y me llega otra vez, se le baja del barco Lainez y me llaman para la Copa América. Ok. Entonces, o sea, todavía otra satisfacción más grande de Claro. decir, o sea, voy a jugar una Copa América, ¿no? O sea, de los torneos más importantes que hay para la selección. Para la Pues sí, selección. después del Mundial, Copa América y luego Copa Oro, Sí. ¿no? O sea, como que dije, voy a estar En uno de los torneos importantes. Ahora viene la Copa del Mundo. más importante, ¿no? Oh, sí. ¿Y qué pasó ahí, Jordi? Pues a mí El técnico. cambian de entrenador Sí. también. Todavía me encontré una vez a Dulio y me dijo, pues estás ahí en los posibles, ¿no? De los que puedan venir, no Sí, sé sí, qué. sí. Y nosotros también cambiamos de entrenador. Llega de Michelis, que también o sea, me ayudó mucho y me quería mucho, Después del Tano. del Tano. Y llega él, y de hecho llega y titular. Dice, no, tú tienes que jugar, titular. Me mete, jugamos 2 partidos, me da un desgarrito. Ajá. Me recupero, o sea, de 2 semanas me recupero, me dice, vas de titular. O sea, me guardó mi lugar. Juego de titular, voy el siguiente que voy a volver a ser titular, me lesiono en el entrenamiento. O sea, me tuve 2 microdesgarres en cuestión de un mes, Ujú. que venía, y ahí como que me medio mató un poquito, ¿no? Entonces ya termina el torneo, última jornada, expulsan a Lucas Ocampos, entonces había chances de iniciar la liguilla de titular. Entonces, en el primer entrenamiento, algo increíble, como con la punta del zapato me pegan aquí Ujú. y se me rompe los peroneos, se llama, como un segurito el que mantiene al Sí. quito en su lugar. O sea, no me pasó nada en el ligamento, Ujú. pero el segurito que mantiene todo en su lugar, ese se rompió. Y me operan. Entonces, o sea, como no puede ser 3 lesiones como Sí, seguidas. seguidas, entonces pues ni en Monterrey, pues ni selección, mucho menos. Claro. Me recupero como a los 3 meses y es la primera vez que me pasa que me operan, eh, ahora sí, y justo nosotros regresamos a jugar como muy rápido, pero yo tenía, o sea, me costó todo ese torneo, o sea, hasta que fue el Mundial de Clubes, ya me sentía sin dolor en los tobillos. Sí. Porque aparte, la primera jornada que regresé, el Doria de Atlas me mató, me dio una patada que debería estar
la cárcel, pero casi me rompe el otro tobillo. Ajá. Entonces terminé con los 2 tobillos súper mal y me costó muchísimo como ese dolor todo el tiempo para entrenar o así. Lo traías constantemente. Lo tenía constantemente. Al final las lesiones cobran factura, ¿no? Sí. Y sí van poniendo obstáculos. Sí, y todavía jugué con él, me puso en titular, todavía jugué un clásico, así como que hice 2 goles, como que me iba recuperando de a poco, pero justo ya luego en lo físico, es jugar con dolor, no es lo mismo, o sea, no puedes quizás moverte igual, ¿no? Entonces me costó un poco ese torneo, que terminé jugando igual mis partidos y todo bien, pero pues con selección ya era muy complicado, tendría que estar Claro. mucho más sólido, ¿no? Como antes para estar ahí, y pues el Vasco no lo conozco, ¿no? No lo Claro. conocía. Entonces ahí pues como que me mató un poquito eso. Luego vino el cambio de técnico con Torrent, que fuimos al Mundial de Clubes, que fue una experiencia increíble, 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 que sentí ahí el grupo, o sea, 100% unido, así, ¿sabes? Como que nos fue muy bien. Pero pues justo yo como que... A mí la directiva de Monterrey no me deja salir en su momento. Yo tampoco era que yo quería. Y me prometen renovarme. O sea, como no queremos que te vayas, te vamos a renovar. Ah, yo feliz, porque yo estaba muy feliz en Monterrey. Y pues me prometieron eso y me dieron puras largas. Me senté con ellos a hablar. Oye, pues qué onda, yo no quiero renovar lesionado. No, como si estuvieras bien. O sea, me dieron una de mentiras. Claro. O sea, se me cayeron de un pedestal porque me trataron muy, muy mal en ese aspecto de falsos. O sea, como... Sí, no hablaron de frente, ¿no? De frente. Con las cosas como tendrían que haber sido. Y justo ahí también fue parte de que me lesioné. Como que yo traía, o sea, como esa incertidumbre, ese coraje, como que también me pasó factura, porque sí, terminé muy enojado con ellos de que decía, oye, nada más dime que no, o sea, yo no tenía problema, ¿no? Pero fueron como muy, muy hipócritas, o sea, de que me decían unas cosas en mi cara, y una vez me dijeron que no tenían dinero y anunciaron a Ramos a la semana. Yo dije, no puede Sergio ser. Ramos, ¿no ves que cobra poquito? Entonces decía como, no, pues, no, o sea, no seas así, o sea, nada más dime O bueno, estaban invirtiendo todo por allá. Está bien, pero dime las cosas Pero como dime la son. verdad, claro. Entonces ahí justo llegó el cambio con Torrent y yo hablé con ellos, o sea, ya, porque ya no los saludaba y hablé con ellos y les dije, oye, pues qué onda, o sea, se pasaron de lance tal, pues yo quiero salir, o sea, porque me queda un año de contrato, ustedes nada, y pues el entrenador como que no era de sus opciones, ¿no? Sí. Como que él ya se hizo mucho más equipo pues con los españoles que ya estaban ahí y tal, y como que no hacía tantos cambios, o sea, era un entrenador que no le movía mucho, ¿no? Porque todos los demás, sí, al 60 o así, ¿Qué tal tenían los que hacer. extranjeros? ¿En Monterrey? Pues En en general. todos lados, ¿no? Pues sí tienen un peso importante. Muy importante. Pero justo a mí, por ejemplo, con el Tano y con De Michelis o así tal, les da igual. O sea, si te tienen que sacar al medio tiempo, lo sacan. Como que... Y hay entrenadores que pues sí respetan mucho más eso. Entonces Sí. mis oportunidades de jugar se volvieron de 10 minutos o no jugar. Entonces dije, oye, y hablé con él, con el Tato, y le dije, ayúdame. Me dijo, es que no quiero que te vayas. Te digo, Pero tampoco voy a estar aquí sentado. no, y tampoco porque si hubiera habido otra negociación o algo así, pues yo me hubiera quedado. O sea, Claro. si ahí se hubiera abierto una negociación, yo me hubiera quedado. Porque, pues viendo cómo terminó la cosa, yo decía todo el torneo pasado que fue muy mal, pues estaría jugando. O sea, por cómo están las cosas, había... Sí. Pero justo como que se juntó esa parte que yo ya no le quería ni ver los ojos y apareció León. Que dice, yo lo quiero. Yo dije, Pues ya. yo encantado. Y también dije, voy con James. O sea, me falta otro del Madrid por conocer. Claro. Y ahí- James Rodríguez. Sí. Wow. Jugar con personalidades te ha tocado, Sí, va. ¿no? Te ha tocado varios. Oye, Jordi, bueno, uno de repente ve a los futbolistas y cree que la vida es de color de rosa, pero hay altas, hay bajas, hay que ser resiliente, hay que saberse levantar. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo? Lo que más me ha costado trabajo, ya como jugador ya en primera, pues yo creo que este último año, porque en Monterrey pues me fue muy bien y estaba yo en un buen nivel, y con la gente me enchufé mucho, o sea, demostré en la cancha y me permitió conectar con ellos extra cancha, ¿no? Y cuando llegué acá, fuera
las variantes que hay del proyecto o así. Pues no nos fue como esperábamos el primer torneo. Se va James, entonces ahí digo, y pues llegó Nacho, que pues por la misma línea que el otro entrenador un poco. También complicado. Sí, y también pues me hizo cosas que no se deberían de hacer, yo creo. Me aventó a mí al ruedo un día en la prensa, o sea, como que cosas que, pues malas leches yo creo en cierto aspecto. El equipo no iba bien, no juega bien. La directiva piensa que esto es culpa de los jugadores, no del entrenador. La gente ya está hasta el gorro. Me avienta a mí al ruedo, como hay que cortar una cabeza, pues hay que poner a Jordi. Entonces me avienta un poquito al ruedo, entonces la gente me empieza como a tirar en redes, así tal. Hablo con él, entonces como que calmamos el tema. Me mete a jugar, ganamos, le damos la vuelta. Se calman las aguas. Después van a un entrenamiento la prensa, que los trae atravesados. Y Nacho separó el entrenamiento en dos equipos. Uno a las 9, el otro a las 10. Los meten a los de prensa a grabar unas cosas a las 9 y ese grupo como que nos tocó hacer más cosas con chavos de la 20 o así. Y un baboso se le ocurrió poner que estábamos separados del plantel, que nos habían mandado a la 20. Y estaba el Nene Beltrán también y pues tiene mucho impacto eso en Chivas. Entonces sonó en Chivas así y nos empezaron a tirar con todo, que si no queríamos estar. Entonces la gente escribiendo muchísimas cosas súper feas, o sea, cuando nada que ver, ¿no? Nosotros estábamos hasta convocados. Y yo ahí sí, el nene subió una foto como, aquí la concentración, o sea, como riéndose de lo que habían dicho. Yo no hice nada, pero yo les escribí a los dos periodistas que hicieron eso y sí los agarré afuera del estadio. O sea, les dije, no, o sea, que no se valía lo que habían hecho porque la cantidad de cosas que te ponen hoy en día. Y me escribió mi familia, me escribió mi mamá, mis primos, oye, te separaron, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste? Y yo no hice nada, o sea, no he hecho nada más que quererles levantar este barco y ya me echaron a la prensa, a la gente, o sea, como, pues sí, siempre hay que buscar al más güey, dicen por ahí. Pero es triste porque sí, de repente, ¿no? La prensa busca sacar alguna nota Pues sí. y causan... Y justo yo con la gente en León o sea, pues quiero como también demostrar mi fútbol y todo, que tampoco he podido, o sea, tampoco he podido darles como las alegrías que a mí me gustaría como en los otros lados, Sí. porque todavía está en Tijuana, mi primer partido metí gol, y puedes conectar de cierta manera diferente. Acá pues no he tenido esa fortuna y ha habido varios factores que no se han juntado, pero justo me aventaron como al ruedo y dije, me tragué todo, así me aguanté. Y ya se va a voltear la cosa, ¿no? Y claro. sí, digo, con el cambio de entrenador con Gandolfi ahora, pues le cambió la cara al equipo, o sea, somos otro equipo, otra cosa. Otra nueva oportunidad. Otra nueva oportunidad y jugamos a otra cosa. Digo, ya la gente se conectó también un poco con esa identidad claro. que traemos hoy en día. Y pues sí tengo esa espinita de regresar a darlo todo, ¿no? Porque me quiero ir bien de allá, ¿no? Quiero como satisfacción porque aparte venía justo desde Puebla. Yo había jugado todas las liguillas. O sea, competir ahí y la esperanza está. Y acá, digo, gracias a Dios rescatamos este torneo porque terminamos a nada de meternos, pero el pasado fue penúltimo lugar, perdiendo la última jornada con Puebla, que era el último, o sea, como... No, sí, totalmente, al fondo de la tabla. Al fondo de la tabla pero bueno, ahora cerca de la liguilla. Ahora cerca de la liguilla. Exacto. Y el siguiente... Será mejor. Será mejor. Será en la liguilla y más allá. Jordi, bueno, pues muchas historias en este tema. Ya para ir cerrando, bueno, ya te casaste también. Ya me casé. Te casaste en diciembre. Ya la parte amorosa también. No vamos a dejar a Eva de lado. A Eva de lado. Juegas golf, ella juega golf, le diste el anillo en el golf y formaste ya una nueva familia. Sí, de hecho, por ejemplo, eso también en lo personal, o de las cosas que Monterrey, el cambio a Monterrey le costó mucho trabajo. Estábamos mucho más lejos. Y ahorita en el que nos fuimos a León, pues estamos súper contentos en ese aspecto porque tenemos a la familia súper cerca, van a vernos, podemos venir nosotros. Claro. Nos casamos justo padrísimos, estuvo como hermoso todo y cambió mucho también esa dinámica de nosotros dos, ¿no? Como de después de estar de aquí para allá, para todos lados, ¿no? Y voy y vengo, y o sea, poder como ya sentarnos en un lugar nos ha venido muy bien y ahorita estamos muy felices, o sea, la verdad es que nos ha ido muy bien
Y pues sí, el golf nos une bastante, pero no le puedo ganar, ahí sí no le voy a ganar. Ella es la golfista. Sí. A ella le tira muy bien. Y por otro lado, algo que es tu carisma, tu chispa, dentro de la cancha se nota, pero en el vestidor se nota también muchísimo. Dices, el tema del equipo para ti es muy importante y tú haces el equipo. Tú generas esta unión, generas esta fusión. La gente te recuerda, te adora, ¿no? Tienes esta conectividad, esta conexión con la gente, con los jugadores. ¿Qué significa esto para ti? No, muchísimo. Ahora de Monterrey, por ejemplo, que en Puebla igual, pero en Monterrey estuve más años, que me decían mis compañeros cómo que estaba la cosa ahorita y de cómo me extrañaban o de cómo se extrañaba esa parte ahí, porque aparte yo siempre me he llevado con todos, o sea, extranjeros y mexicanos y hago grupo y hasta con los entrenadores, así de que me avientan hacia el ruedo para hacer ese tipo de cosas. Creo que es bien importante y también creo que cada vez las directivas se fijan menos en esas cosas, porque yo creo que es algo también, un jugador que no te suma en el vestidor, pues puede ser muy bueno, pero si te lo rompe, ¿qué te sale peor, no? Y o sea, cuando hay jugadores que son vitamina para el equipo, también es importante tenerlo porque te ayudan a que toda esa vibra, todo ese entorno esté bien, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta ese paso que di como en Monterrey de volverme eso para mis compañeros. Y justo es algo de lo que pues, no se habla ni se va a hablar, ni me interesa porque ese me lo quedo mucho para mí. Pero cómo me escriben, cómo me hablan, cómo sé que me tienen valorado, cómo me saludo con mis excompañeros después cuando nos enfrentamos de rival, pues para mí no tiene precio, como que es algo que independientemente del fútbol, muchas cosas no dependen de ti, ¿no? Claro. O el balón pega en el poste y se mete, o pega y se va. Pero esto sí, el ser buena persona, el llevarte esas amistades de todo el mundo, porque aparte están por todos lados, pues para mí es muy especial, ¿no? O sea, con Canales me llevo súper bien y nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Claro. Por decirte un ejemplo. Y luego pues, tengo a Berterame, que ahora está con Messi, que me tiene que conseguir una playera. Y, o sea, no sé, de Monterrey como que pude crear esa parte. Y bueno, pues acabo de comer con 2 compañeros con los que empecé en Querétaro. O sea, comí en la semana Qué aquí. maravilla. Y como sin nada, ¿no? Entonces esa parte siempre va a estar como en mi corazón, ¿sabes? Y siento que también eso me va a abrir muchas puertas porque el día de mañana pues quiero seguir como estando un poco en este medio, ¿no? Un poco o mucho. No, primero un poco. Primero me quiero alejar y ya después regresar con todas las Luego pilas. regresarás. Sí. Oye, Jordi, si pudieras agradecerle a alguien, ¿a quién sería y qué le dirías? Ay, no, pues sí, 100%, o sea, a mi mamá, porque a Eva ya le tocó otro Jordi Sí. y no, le daría, o sea, gracias por ser tan paciente, por llevarme a todos los entrenamientos habidos y por haber, por aguantar esa explosividad, por aguantar esas desveladas cuando me iba a jugar a la cancha, por haber sido la mejor mamá del mundo. Y pues que eso detalle que hizo, le salió muy bien de ir a hablar con el auxiliar, porque creo que nos salió muy bien la jugada, salió muy bien, lo hemos disfrutado muchísimo y ella sabe que mientras yo tenga vida, ella va a tener siempre a alguien ahí que esté para ella. Entonces le debo muchísimo y pues, le quiero agradecer a ella. Muy bien. Y ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a este chiquito, a estas alturas, después de haber hecho el recuento de lo que llevas de tu carrera, Jordi, antes de cumplir 30 años? Ay, no me recuerdes. Me acaban de salir mis primeras canas en la barba. Estoy derrotado. Nada de eso. No, hombre, no. Es que buen balón. Es un balón. No, le diría que también gracias por estar loquito. Por nunca haberse rendido. Que lo admiro. Porque no fue fácil. Que lo amo. y que no sé, que todo lo que le ha dado a toda la gente alrededor, porque tú hemos vivido cosas increíbles, amigos, familia, todo, y pues todo es por este pinche chamaco. Entonces, justo gracias por nunca dejar de creer en sus sueños, que se lo transmito a la gente, porque nunca sabes ni cuándo ni cómo van a llegar, y a mí me dijeron que no
4 o 5 veces. Y a la sexta resulta que sí, ¿no? Entonces, si tienes las suficientes ganas y le pones el suficiente empeño, lo puedes lograr, ¿no? Entonces, agradecerle eso, que el que nunca se rindió y que se convirtió en una gran persona. Más que futbolista, es un gran amigo, un gran hermano, gran pareja. Espero que sea siendo mejor cada vez más, pero que si tiene uno, da dos. Y que ojalá algún día no nos pase factura dar tanto cabrón. Y un gran hijo también. Y un gran hijo. Un gran sobrino, un gran... Sí, pues trato de ser un gran ser humano. un pésimo contestador de WhatsApp. Hay que mejorar, pero no, le diría todo eso. Muy bien, Jordi. Y para cerrar en una frase, ¿de dónde nace la fuerza de Jordi Cortizo? Ay. Ay, es que... ¿En una palabra? En una frase. En una frase. O en un párrafo. ¿En un párrafo? No, pues es que la fuerza de Jordi Cortizo nace desde los huevos. Ahora sí que... Ok. Con todo el respeto y el perdón posible, pero de esa... a ser así de aferrado, yo puedo, yo quiero, yo lo voy a conseguir y cuando lo consiga voy a compartir con todos y todos lo vamos a disfrutar, pero mientras tanto nadie va a poder conmigo, o sea, así fue, así lo logró. Yo estoy en otra etapa, tratando de disfrutar otras cosas también, pero esos objetivos y esa fuerza de decir yo por mis... Exacto, con los pantalones bien puestos. Bien puestos, exacto. Claro, desde ahí. Pues Jordi, muchísimas gracias. Gracias por hacer este recorrido de tu carrera, gracias por abrirnos tu corazón, por mostrarnos un poquito más allá de lo que vemos en las canchas. Sabemos que eres un ser humano extraordinario y un gran jugador de fútbol. Esperamos verte nuevamente en la selección y que se sigan cumpliendo tus sueños. No, muchas gracias por invitarme y pues por permitirme platicar un poco de mi historia que no se sabe o no se ve. Muchísimas gracias, Jordi. Y gracias también a ti por ver de principio a fin este episodio de Donde Nace la Fuerza.